forma, en la técnica y en el estilo, pero destaca a primera vista por la sobriedad de los trazos y la sobriedad de la figura que representa. En el centro del papel hay una figura semejante a una hoja elíptica ovada. Ovada significa que es de forma de huevo o quizá incluso forma de corazón invertido, que ocupa casi la totalidad de la lámina. Tiene un tallo inferior de 1 centímetro de grosor que sube unos 3 centímetros para abrirse en la hoja, que tiene unos 25 centímetros de alto por unos 15 centímetros de ancho. Si lo estáis tocando ya, es parecida a las hojas de tilo, que son las hojas que, aunque esta quizás es un poco más abombada que la que tenéis, la de tilo es un poco más abombada que esta hoja, que es más. Y aparte no tiene los característicos nervios de la hoja que estáis cogiendo, porque nuestra hoja es lisa, no tiene nervios y no tiene el lado dentado. Pero sí, el surrealismo de nuevo ante nuestra estampa tan sobria parece hacer de nuevo su incursión, porque encontramos de repente que la hoja no es tal y que la hoja tiene rostro humano. Y ese rostro está representado por líneas. La nariz, que parte la parte central de la hoja, con unos 8 centímetros de largo, y unos ojos que están en la parte de arriba, que están representados por signos circunflejos, que son como ángulos obtusos con el pico hacia arriba, o líneas oblicuas que se unen en pico. Si seguimos bajando por la nariz, vemos que existe también la boca, también una boca muda, que le da quizá esa sensación de ser que no tiene nada que decirnos, que su experiencia no le importa, no le importa a la gente que quiere mirarla. Y entonces nos damos cuenta que sí, es parecido, es similar su efecto al efecto de los seres anteriores. Quizás nos recuerda a una fotografía de carnet, es como si le hubieran hecho una fotografía de carnet a nuestro ser, y esto también está reforzado por el marco rectangular que lo enmarca y lo deja retratado para siempre, para que podamos contemplarlo. Esa era más sencilla, pero como ves también